poco más didáctico. Sabemos que la parte de fisiología, anatofisiología es bastante pesada y a la vez bastante larga, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos va, ¿ya? A ver, bueno, en primer lugar, para poder determinar adecuadamente una edad gestacional, necesitamos un dato muy valioso que se nos va a ser brindado por la mamá, pues, ¿no? Por la paciente. Es la fecha de última menstruación. Es muy importante debido a que, pues, nos va a brindar mucha información más adelante para poder determinar de repente o diagnosticar algún tipo de patologías o digamos un bebito muy grande, un bebito muy pequeño o si es que también tenemos algún tipo de patología fetal, me refiero en el crecimiento, pues ese dato mejor dicho, el dato de el ponderado fetal o el dato de cómo va creciendo el bebé, pues va a ser muy diferente, ¿no? Conforme vamos a ir viendo con el cálculo junto con la edad gestacional. Entonces, cuando tenemos esos problemas, ese dato es muy, muy valioso, ¿ya? Podemos decir que, bueno, estamos ante una gestación desde el momento de la concepción, ¿ya? Y como ya les había mencionado, necesitamos la fecha de última menstruación para datar la edad gestacional. Hay infinidad de fórmulas y infinidad de formas de calcularlo, pero bueno, una de las más conocidas y más comunes, por decirlo así, para calcular la fecha de edad gestacional es pues la fórmula de Nageli, ¿no? Que tenemos la fecha de última menstruación, entonces hacemos un cálculo, ¿no? Le agregamos 7 días, a los meses le quitamos 3 meses y le aumentamos un añito. Entonces, digamos, tenemos este ejemplo, ¿no? El 21 de mayo del 2019. Entonces ahí le agregamos a 21/7, a los meses 5 le restamos 3 mesecitos en febrero y le aumentamos un añito. Entonces la fecha de última menstruación, de probable de parto sería para el 28 de febrero del 2020, o sea, un año después de lo que nos ha brindado la fecha de última menstruación. Hay errores de cálculo, como les decía, basados en que nos den una fecha de última menstruación errónea o que simplemente pues no sepan cuál es, ¿no? Ahí es donde podemos echar a la mano la primera ecografía o la ecografía del primer trimestre, ¿ya? Por eso es importante para nuestras pacientes, si es que ya tienen sospecha de embarazo o tenemos una menorrea de pues 2 semanas más de lo que debería haber venido la menstruación, pues ya deberían de buscar una ecografía para que nos ayude a determinar ese cálculo, ¿ya? Cuando no tenemos el dato de la fecha de última menstruación. Ahora, ya yéndonos en sí a lo que es el crecimiento, bueno, nos da una idea general, esta imagen nos da una idea general de cómo va a ir creciendo, ¿no? Decimos que tenemos un embrión hasta las 8 semanas y a partir de las 8 semanas para adelante ya cambia de nombre, digamos, a un fetito, ¿ya? Entonces, para que tenga más o menos una idea de cómo va creciendo desde las 12 hasta las 40, ¿ya? Acá. Vamos a ver cómo va a ir creciendo, como les decía, desde el proceso de fecundación. Pasamos a la etapa de blastocisto, en la cual esto se va a llegar a implantar 6 o 7 días después de la fecundación, ¿no? Empezamos el periodo embrionario. Como les decía, de este periodo va desde la tercera semana hasta la 8ª semana, ¿ya? Aquí se van a formar, van a empezar a formarse las vellosidades coriónicas primitivas. Justo este proceso va a coincidir con lo que supuestamente debía venir la menstruación. Entonces, ahí es donde algunas mujeres dicen, pero he menstruado o he tenido una menstruación algo escasa. Entonces, por ese proceso podría ser, ¿ya? Entonces, tenemos que indagar bien si es que esa menstruación ha sido una menstruación normal o es que ha sido, pues, ¿no? Muy escasa. Como les decía, el periodo embrionario va desde la semana número 8 hasta todo ese periodo, perdón, va a ser lo que le decimos la organogénesis.
¿ya? Entonces, es un periodo muy, muy importante. Aquí es donde tenemos que tener bastantes controles, una adecuada nutrición y tener cuidado en el consumo o el uso de algún tipo de sustancias o de drogas, ¿no? Debido a que, como ya mencioné, todo esto, los órganos van a estar en pleno proceso de formación. También es donde se empieza a formar toda la placenta, el sinciocitofoblasto también es donde empieza a desarrollarse, se empiezan a desarrollar las vellosidades coriónicas, empieza a aumentar de tamaño. Tenemos, por ejemplo, también que a partir de la cuarta semana más o menos tenemos ya un corazón primitivo. Ya podemos llegar a ver también las yemas de las extremidades, tanto las superiores como las inferiores, y también pues incluso una yemita de la zona pélvica. A ver, al concluir la sexta semana más o menos, ya vamos a tener un embrión entre 22 milímetros y 24 milímetros de longitud aproximadamente. La cabeza siempre va a ser un poquito más grande que el cuerpo, ¿ya? Ya empieza en sí a darse también la formación del tubo neural a partir de la séptima semana. El corazón ya va a estar entre la séptima y la octava semana ya casi formado por completo. Vamos a empezar a tener ya en la octava semana ya casi extremidades algo completas. También tenemos ya la formación del labio superior, sobre todo para ver, no es la semana adecuada para descartar un labio leporino, pero ya lo tenemos, o sea, no se va a llegar a evidenciar, pero ya lo tenemos formado. También lo que son los pabellones auriculares externos. Ahora, cuando ya pasamos de la semana número 8 hacia adelante, ya es donde vamos a tener un embrioncito casi que mide 4 centímetros aproximadamente. Acá en esta etapa, que ya, como les mencionaba, de 8 semanas para adelante, ya entramos a lo que es el periodo fetal. Aquí es donde mejor vamos a datar utilizando la medida del craneocéfalo o craneocéfalo caudal. Esa medida es la que les mencionaba que ya debe estar midiendo aproximadamente 4 centímetros y en este periodo es donde mejor nos ayuda a datar. Entonces, si tenemos algún problema con la fecha de última menstruación, estas ecografías de la semana número 8 para adelante, generalmente entre la 8 y la número 12, ahí es donde estas ecografías nos van a ayudar mejor. ¿Ya? Inclusive, ya se ha determinado que la datación de la edad gestacional por la primera ecografía que se encuentra en estas semanas es la que más nos ayuda a datar la edad gestacional. No confundamos porque hay ecografías o las primeras ecografías que a veces traen que solamente son, solo se evidencia saco gestacional, no vemos embrión. Esa ecografía no es la que nos ayuda, tenemos que tener una medida de embrión y sobre todo de embrión o feto, pero sobre todo las que están en la semana número de 8 para adelante, ¿ya? A ver, tenemos que como tenemos ahí en la semana número 11, algunas características de lo que ya ha crecido el embrioncito, bueno, el feto. Tenemos ojos cerrados o están en proceso de estarlo, la cabeza un poquito más redondeada, los genitales externos aún no son distinguibles, sean femeninos o masculinos. El sexo ya está determinado, pero no lo podemos distinguir, ¿ya? El intestino todavía está dentro de la cavidad. En la semana número 12, ahí es donde ya tenemos el útero por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya es un embarazo que lo podemos evidenciar con la palpación por el abdomen, porque ya tenemos un útero aumentado de tamaño. No olvidarse que nosotros en la parte clínica comparamos mucho el útero con su crecimiento con la edad la edad gestacional. Es decir, tenemos un útero aumentado de tamaño comparable a la gestación de 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, 20 semanas, para ver también en algún momento cómo ver el crecimiento en base solamente a eso, no utilizando ecografías ni nada más, ¿no?
Como les decía, el útero a la semana número 12 ya es palpable, ya debo tener un embrioncito entre 6 a 7 centímetros, ya tengo centros de osificación en casi todos los huesitos, ya tengo algo de desarrollo de piel, de fanelas también, aunque todavía son algo rudimentarias. Los genitales estaremos a partir de la semana número 12. Todavía digamos, no se llegan a observar completamente. Se puede decir, algunos dicen que se miran, pero ya sería ante un ecografista demasiado experimentando y también contando pues una maravilla de ecógrafo, ¿no? Bueno, vamos avanzando. La semana número 14, como ya podemos ver, distinguir el sexo de una manera externa, obviamente. Ya tengo un cuello bien definido. Recordemos que antes era pues solamente, ¿no?, una cabecita muy gigante, ahora ya tengo cuellito. A partir de la semana número 16 ya tengo más o menos voy a tener una medida de 12 centímetros y ya puedo empezar a pesarlo, ¿ya? Para, digamos, avanzar o meternos un poquitito más, el ecógrafo, ¿cómo nos arroja el peso? En base, medimos cabeza, abdomen y fémur. Entonces, si generalmente de la semana 14 para abajo, no voy a llegar a distinguir bien esas estructuras. Por lo tanto, no podemos pesarlo. Solamente nos basamos en la medida, en la longitud. Pero a partir de la semana número 16, ya puedo pesarlo porque ya distingo cabeza, abdomen y fémur, sobre todo también el fémur, pues, ¿no?, que antes no lo llegábamos a distinguir. Entonces, en base a eso ya puedo empezar a botar ponderados fetales, ¿ya? Entonces, como les decía, la semana número 16, más o menos debemos estar con unos 110 gramos de peso. Ya tengo los genitales ya definidos. Comienzan los movimientos oculares más o menos entre la semana 16 y la semana 18 y también ya tengo un poco más de maduración de lo que es el mesencéfalo. Ya tengo una cabeza erguida, como podemos ver, y las extremidades pélvicas, como decías, también desarrolladas. A partir de la semana número 18, ya los pabellones auriculares están mucho más definidos y ya más alejados de la cabecita. A partir de la semana número 20, ¿qué es lo que tengo? Este es un punto medio muy importante, ¿ya? Aquí es donde ya prácticamente, como ya van a ver en otra diapositiva, eh, o hemos avanzado mucho de la formación de los órganos. Entonces, de la semana 20, 22 para adelante, ya voy a tener otro tipo de control. Ya, como se van a dar cuenta, ya el desarrollo en sí o anatómico ya casi va a estar por concluir. Obviamente, excepto ya las cosas pequeñas, pero por ejemplo, corazón, hígado, abdomen, miembros, todo lo que es carita, todo está completamente formado, ¿ya? Entonces, como les decía, a partir de 20, 22 semanas, aquí es donde se realiza la ecografía morfológica, ¿ya? Entonces, esa ecografía es importante porque vamos a valorar en ese momento y en esa edad gestacional cómo ya tengo el funcionamiento de los diversos órganos que puedo evaluar, sobre todo corazón, ¿ya? Ya. En la semana número 22 ya tengo pues ya cabello, hacia la nugo también ya es visible. En la semana número 24 ya obviamente la piel está algo arrugadita, se inicia el depósito de grasa. Tengo un peso aproximadamente de 630 gramos. La cabeza es todavía grande, pero ya se reconocen cejas, pestañas, el proceso de la formación pulmonar, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tengo broncolos que ya están terminando de crecer. Los conductos alveolares se están desarrollando. Supongamos que justo estamos en el borde de
cuando pueden, digamos, nacer, ¿no? Recordemos que de 22 semanas para abajo o de 500 gramos para abajo, pues está catalogado como un aborto. De ahí para arriba, ya está, digamos, si nace, catalogado como un parto inmaduro, ¿no? Entonces, podría no ser. Pero si es que nace, pues, su pronóstico es muy bajo, debido a que todavía los sacos terminales pulmonares no están formados para lo que vendría a ser para hacer el intercambio gaseoso, ¿no? A partir de la semana número 28 ya tenemos más o menos un bebito de 25 centímetros y ya pesando 1100 gramos aproximadamente, ¿no? Esta es la media, obviamente. La piel ya es más delgada, rojita, ya tengo más vermis gaseoso. Ahora la posibilidad de vida pues es obviamente mucho más, ¿no? Es otro punto, digamos, de corte. En la semana número 30 los ojitos están abiertos, tengo buena cobertura de pelo, la piel ya está todo, levemente arrugada. Semana número 32 hay uñitas en los dedos de los pies, el cuerpo ya se va, digamos, va llenando más grasita, los testículos ya están en proceso de descenso. En la semana número 34 ya tengo uñas, por decirlo así, la piel rosada, lisa. Recordar que este es un punto también en la cual se producen, ¿no? Las sustancias surfactantes, y si es que llegan a ser, pues también ya su pronóstico es mucho mejor. En la semana número 38, pues el cuerpo ya está redondeado, casi a término, ya no tengo casi de lanugo, las uñas ya están en sus posiciones. Y en la semana número 40, que es un bebito a término, con un peso promedio de 3.500 gramos aproximadamente, con un tórax notorio, ya incluso tengo un poquito de protección mamaria, los testículos ya deben estar en el escroto o ser palpables en los conductos inguinales, y las uñas deben estar pues un poquitito largas, ¿no? Por el estímulo de la cificación. Acá tenemos, pues, como les mencionaba, una comparación de la edad gestacional junto con el crecimiento del útero. A la semana número 2 es más o menos como hemos visto en la síntesis del pubis. El otro punto importante, la semana número 20, que es justo en la cicatriz umbilical. Y más o menos 32 semanas, ya vamos a tener pues un útero bastante grande, por decirlo así, ¿ya? Entonces, si las medidas, esas son medidas en centímetros también, 8, 10, 12, 20, 26, 32, son en centímetros. Eso es aproximadamente marcado también en la semana número 40, en promedio debe tener 35 centímetros con un feto del peso que les mencioné, ¿no? De 3.500. Ahora, si tengo un feto con mayor peso, pues obviamente voy a tener una altura uterina o un útero un poco más grandecito. Bueno, es un cuadro resumen. Podemos ver todo lo que se desarrolla en la etapa embrionaria hasta las 8 semanas y en el periodo fetal todo lo que se sigue desarrollando o lo que sigue en crecimiento, ¿no? Entonces, el cerebro, como hemos visto, todo lo que es el tubo neural a partir de la tercera o cuarta semana, igual los hemisferios, cerebelo, ventrículos, todo igual es antes de las 8 semanas. Después de eso voy a tener ya una diferenciación mejor, ya a partir, digamos, de la semana 21 ya tengo surcos, una migración celular, ya tengo en la semana número 28 una mielinización, pero ya puedo evaluar cómo está ese cerebro en la semana número 22, que es cuando realizamos la ecografía morfológica. En lo que vendría a ser la carita, pues igual, ¿no? Casi llega a la semana 22, casi completamente formada, como están viendo, todo se ha formado antes, en la etapa embrionaria, los ojos igual. En lo que vendría a ser lo único que falta, pues no las cejas, que se van los ojitos, y pues podemos ver en el caso del aparato urinario, pues lo último que llega ya entra en funcionamiento, por decirlo así, es el glomérulo, y pues las uñas de los deditos, el vermis, el lanugo, que es también lo último, ¿ya? Esta es una ecografía genética que se realiza entre la semana 12 y 14 aproximadamente. Pues aquí lo que vamos a evaluar es la predisposición, por decirlo así, a tener una enfermedad, bueno, que el bebé,
feto tenga una enfermedad cromosómica o que traiga una enfermedad cromosómica. ¿Qué se evalúa? Pues la translucencia nucal, que es la que está, esta es la medida. También el hueso nasal, que es esta es la puntita de la nariz, ¿no? La presencia del hueso nasal. Y pues en el caso del corazón, la válvula tricúspide y el ductus venoso, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la placenta. Ahora, la placenta, ya hemos mencionado, la placenta es el órgano de transporte o comunicación entre la madre y el feto. Nos va a ayudar mucho porque tiene un transporte de oxígeno y nutrientes de la madre al feto. Sobre todo va a manejar lo que es el dióxido de carbono y otros hechos metabólicos en dirección opuesta, ¿no? Cabe mencionar que no hay comunicaciones directas entre la sangre fetal y la sangre materna. ¿Debido a qué? Que vamos a ver en un diagrama siguiente, pero la sangre está contenida en capilares dentro de las vellosidades coriónicas y hay un espacio intervelloso. Entonces, en ese espacio intervelloso es donde se hace el intercambio y la sangre materna se mantiene lejos de este espacio, ¿ya? Como podemos ver acá, empezando, digamos, de arriba, tenemos el cordón umbilical, la arteria fetal, la vena fetal. Esto es la placenta, esto es el útero con los vasos maternos, arterias, venas, y acá se hace un espacio intervelloso que es en este espacio donde se realiza el intercambio tanto de oxígeno como de otro tipo de nutrientes. Ya. Llegamos a lo que vendría a ser la nutrición fetal. Ahora, hay varias, aparte del oxígeno, digamos, nutrientes compuestos que van a pasar por la placenta, ¿ya? Uno de estos es la glucosa, que es muy importante para el desarrollo y para el crecimiento fetal. Entonces, normalmente, hasta antes de la mitad del embarazo, la mayoría de la glucosa es aportada por la madre. Debemos tener que a la mitad del embarazo, la concentración de la glucosa fetal ya va a ser independiente de la glucosa materna. Ahora, ¿cómo se produce este transporte de la glucosa? Pues es un transporte se realiza por una difusión facilitada. ¿Qué quiere decir? Pues necesitamos un transportador. Este transportador es el GLUT1 y el GLUT3, ¿ya? Como lo estamos viendo ahí. Sobre todo el 1, que es uno de los más importantes. Entonces, va a pasar la glucosa del lado materno al lado fetal, ¿ya? También vamos a utilizar, va a pasar leptina, ácidos grasos, triglicéridos, aminoácidos, proteínas, iones, oligoelementos, vitaminas. De todos estos, uno de los más importantes también es la leptina, debido a que nos va a ayudar o va a contribuir a la angiogénesis, hematopoiesis, osteogénesis, maduración pulmonar y muchas funciones endocrinas, inmunitarias y pulmonares. Generalmente igual, se da hasta la mitad del embarazo y ya el propio feto empieza, las cifras fetales empiezan a aumentar a partir de la semana número 34, ¿no? Los ácidos grasos igual, y recuerden que el feto tiene un gran porcentaje de grasa, aproximadamente un 15% de su peso corporal. Y pues a pesar que hay muchos estudios, la obesidad materna no afecta mucho a la captación de grasa del feto, pero sí a la captación placentaria, ¿no? En el caso de los aminoácidos, igual, todos pasan por el sincitio trofoblasto, pasan por una difusión. Las proteínas, sobre todo las de gran peso molecular o las grandes, pues es limitadas, ¿no? Si hablamos de una proteína que vendría a ser una inmunoglobulina, la inmunoglobulina G, sí cruza la placenta en grandes cantidades, ¿ya? Los minerales, pues, pasan igual, casi todos. Mencionemos de ahí que tiene que ver bastante el calcio, ¿no? Que nos va a ayudar con el proceso de osificación.
y del feto. Ahora, el líquido amniótico. A ver, el líquido amniótico generalmente en el primer trimestre pues está dado, por decirlo así, por una circulación materna, nos está, generalmente se llena, por decirlo así, se forma por, por una transferencia de la placa coriónica, como está, ¿ya? A partir ya del segundo o tercer trimestre, pues está ya conformado sobre todo y en su mayoría por orina fetal y por líquido pulmonar, ¿ya? Entonces esto ya empieza a tener como un ciclo, el bebito lo toma y también tiene un metabolismo por deglución, un flujo intramembranoso y el bebito pues orina y está sobre todo conformado por eso. Ya mencionar que también, pasando el tercer trimestre, pues contiene agentes tensoactivos, como, bueno, ya pasando, como les decía, el tercer trimestre tiene agente surfactante. Ahora, dentro de las dos patologías más comunes de lo que vendría a ser el líquido amniótico, pues tenemos el oligo y el polidramnios. El oligo, que es poco líquido, y el polidramnios, que es abundante líquido. El oligo está generalmente ligado a patologías fetales, es decir, algún problema en el riñón, como les decía, como está formado generalmente por orina, pues tenemos que pensar en alguna patología renal y cuando tengo polidramnios, pues puede haber también otro tipo de patología, está ligado también a la diabetes gestacional y en el caso de una patología fetal, pues a una alguna patología digestiva, ¿no? Del tubo digestivo. ¿Ya? Pasamos a lo que vendría a ser la circulación fetal. A ver, vamos a comenzar en el punto número 1, acá abajito. Vamos a comenzar en la placenta, ¿ya? Punto 1. Todo lo que entra del cuerpo, perdón, todo lo que entra sangre al cuerpo es una arteria y todo lo que saca sangre del cuerpo es una vena, ¿no? Entonces, en el caso de la circulación fetal, tenemos una vena umbilical y dos arterias umbilicales que salen, ¿ya? Entonces, la vena umbilical está entrando sangre oxigenada y las arterias umbilicales están sacando sangre desoxigenada, por decirlo así, ¿ya? Entonces, nacemos de la placenta. Entra la vena umbilical, entra la sangre oxigenada por aquí, va a dar al hígado. Por el ductus venoso se va a saltar la circulación del hígado, la mayor parte, ¿ya? Una pequeña parte como está aquí, va directamente a la circulación del hígado, ¿ya? Entonces la mayor parte viene por acá, se pasa el ductus venoso. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, ¿no? Ya. Se pasa el ductus venoso, entra a la aorta, a la vena cava y sube con dirección a la aurícula derecha, ¿ya? Llegamos a la aurícula derecha y ¿qué es lo que va a pasar? Perdón. Llegamos a la aurícula derecha y se va a pasar por el foramen oval a la aurícula izquierda, ¿sí? Pasamos por acá y ya estamos en el lado izquierdo del corazón, ¿no? Entonces pasa al ventrículo y ya al ventrículo izquierdo, a la aorta y a la distribución sistémica. Ahora, ¿qué pasa con la sangre que viene de la vena de la cava superior? Viene por aquí, en un momento se mezclan, pero no todo, no la gran mayoría, y un poco también de esta sangrecita que no está pasando por el foramen oval, pasa al ventrículo derecho, que debería supuestamente pasar
a la circulación pulmonar, pero como estamos en un fetito, pues eso está cerrado, obliterado, tenemos ahí igual un ductus, ¿no es cierto? Que vendría a ser el ductus arterioso. Entonces, entra al ductus arterioso y pasa, ya no está yendo a la circulación pulmonar, sino vuelve a pasar a la circulación sistémica y se mezcla con todo. Entonces, podemos darnos cuenta de que en base a los colores, la circulación fetal tiene una prioridad muy alta en base a quién le lleva más oxígeno, corazón y cerebro. Por eso miren los colores, acá ya está cambiando de color, ¿no? Está más oscurito, no tiene tanto oxígeno. Pero corazón, ustedes saben que acá, por acá sale la arteria que está llevando toda la sangre al corazón, que es una de las primeras, por decirlo así, y garantiza la buena oxigenación del corazón. Sale la aorta, igual, todas estas arterias están yendo para arriba primero, para lo que es cerebro. Entonces, y el hígado acá, de entrada, también está garantizando. Recordemos que en la cavidad abdominal, el hígado es uno de los órganos mucho más grandes, hablando en el feto, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasamos por el foramen oval y estamos entrando ya directamente a la circulación sistémica, ¿ya? ¿Qué más? Y una vez que ya salió todo, recoge todo y las arterias umbilicales sacan toda la sangre desoxigenada para otra vez empezar el ciclo de nuevo, ¿ya? El ductus arterioso está garantizada su permeabilidad por la acción de las prostaglandinas y también por el óxido nítrico. Recordemos que los ductus, junto con el ductus venoso, el ductus arterioso y el foramen oval, se van a cerrar al momento del nacimiento, o van a comenzar su cierre al momento del nacimiento. ¿Para qué? Para ya comenzar a una circulación, para pasar a una circulación pulmonar, ¿no? Para empezar a utilizarlos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues, como les decía, los vasos umbilicales, el conducto arterioso, el foramen oval y el conducto venoso van a colapsar al momento del nacimiento. Las arterias umbilicales, que son las que están abajo y ya que ya están sacando la sangre ya que no tiene oxígeno, van a sufrir una atrofia. Y una atrofia que ya llega a su, digamos, llega a completa su atrofia, por decirlo así, entre 3 a 4 días después del nacimiento, y pasan a hacer los ligamentos umbilicales. En el caso de la vena umbilical, pues una vez que ya colapsa, igual se atrofia, cambia de nombre a ser el ligamento redondo. Y el conducto venoso colapsa generalmente entre 10 a 96 horas después del cierre del nacimiento, y el cierre anatómico ya completo es generalmente 2 a 3 semanas después del nacimiento. Y también cambia de nombre a ser el ligamento venoso. Ahora, en lo que vendría a ser el desarrollo hemático, es decir, en la eritropoiesis y la formación de la hemoglobina, el embrión va a sacar del saco vitelino, digamos, la primera hemoglobina, luego el hígado y luego la médula ósea, o sea, la formación de los eritropoyitos, de los eritrocitos. Estos eritrocitos, los primeros, son unos macrocíticos, o sea, son muy grandes, tienen una vida muy breve, y conforme nos vamos acercando a la finalización de la gestación, pues va a aumentar considerablemente su producción. Más o menos a mitad del embarazo tenemos un feto que maneja una hemoglobina de 12 para llegar a finalizar el embarazo con una hemoglobina de 18. Como decía, a partir de la semana 34 aumenta mucho la producción de eritrocitos, y miren cómo aumenta hasta el final, que deberíamos llegar con esta hemoglobina que vendría a ser la hemoglobina normal de nacimiento. La eritropoiesis generalmente va a estar mandada por la eritropoyina fetal. La materna no cruza nada,
todo es fetal. A comienzos tiene mucha influencia de testosterona, estrógenos, tiroides, prostaglandinas, es decir, de todo el sistema del fetal. Aumenta con la madurez fetal. Primero el hígado es el que produce la eritropoyetina y después ya pasa a ser una producción renal, o sea, lo normal como tenemos los adultos. Ya, en el caso de la hemoglobina fetal, pues tenemos los hematíes fetales. Estos van a circular con bastante bajo oxígeno, ¿no es cierto? Como hemos visto, pues es una sangre muy poco oxigenada. Esta sangre fetal, esta hemoglobina, es capaz de movilizar grandes cantidades de oxígeno. Tiene mucha, se adhiere muy rápido al oxígeno, debido pues que tiene obviamente que mantener o que priorizar este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que podemos tener a raíz de esto? Pues una poliglobulia, es decir, tener mucha hemoglobina, debido a que necesito, ¿no? Estoy ante una falta de oxígeno. Generalmente el hematocrito fetal es de 60 a 65. ¿Por qué? Porque como las personas que viven más o menos en la altura, ¿no? Tengo poco oxígeno. La vida fetal también maneja poco oxígeno, ¿ya? Entonces, por eso hay que manejar bastante la hemoglobina. Pero viven poco. Entonces voy a tener una sobreproducción. Tengo pues varios tipos de hemoglobina a lo largo de la vida intrauterina. Esto dependiendo de dónde se está formando. Entonces, por ejemplo, tenemos una hemoglobina de Grover que generalmente esta se está produciendo en el saco vitelino, es decir, a comienzos del embarazo en los 2 primeros meses. Presenta 2 tipos, la 1 y la 2. La 1 tiene 4 cadenas polipeptídicas, que son cortas, y la 2 posee 2 cadenas alfa y 2 cadenas épsilon, ¿ya? De ahí vamos a pasar a la hemoglobina F, que es la fetal, la que se puede decir ya lo vamos hasta casi el nacimiento. Está formada de 2 cadenas alfa y de 2 cadenas, beta y 2 cadenas alfa, perdón. Es alcalino resistente. Generalmente la mayoría se produce en el hígado. Ahora, cuando ya pasamos a una hemoglobina A adulta, entonces ya estamos pasando a una producción predominante en la médula ósea y linfático, como igual no es una hemoglobina adulta. Esto sí tiene 2 alfa y 2 beta, ¿ya? Al nacimiento la concentración de la fetal, de la hemoglobina fetal, va a ser un 75%. Va a persistir todavía durante casi todo el primer año de vida. Y un 25% pues es de la hemoglobina A, que es la del adulto, ¿no? Entonces, estos va a ir cambiando poco a poco conforme va creciendo ya el bebé. Ahora, la hemoglobina de los hematíes del feto, como les mencionaba, tienen mayor afinidad por el oxígeno, debido a que maneja pues, periodos, presiones de oxígeno muy bajos, por lo que siempre anda muy saturada. La curva de disociación de la oxihemoglobina fetal se halla desplazada a la izquierda con respecto a la madre, que tiene una menor concentración en base a la cantidad de eritrocitos fetales, ¿no? Entonces nos va a determinar una menor disociación de la hemoglobina, pudiendo transportar mayor cantidad de oxígeno. Eso debido al tipo de hemoglobina también. Ya. En el caso de las inmunoglobulinas, que como ya les mencioné, sí va a pasar, pero generalmente se inicia a partir de las 16 semanas y va en aumento y la mayor parte va a pasar durante las 4 semanas. En el caso de la inmunoglobulina M y la M nos va a ayudar a determinar, no pasa, no va a pasar por placenta, pero si la encontramos y la buscamos ya al nacimiento, nos va a ayudar a determinar infecciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, si le hacemos una hemoglobina M sospechando, no sé, que ha tenido rubiola, varicela y sale positivo, pues podemos decir que ha tenido una infección congénita. Y en el caso de la hemoglobina A, es la que ya el bebé va a ingerirla en el calostro. Y pues esta sí nos va a proteger contra infecciones, sobre todo entéricas.
Ya. El sistema nervioso. Pues el sistema nervioso, como les mencioné, ya lo voy a tener algo formado a partir de las 20 semanas. A partir de ahí ya voy a empezar a tener mayor proliferación y migración neuronales. Durante la segunda mitad del embarazo avanzan los procesos de organización, empiezan a formar los surcos, las circunvalaciones, las migraciones de algunos elementos celulares. Por ejemplo, podemos ver como en la figura A tengo casi pues no un cerebro muy pequeño de 20 semanas, sin muchos surcos, sin muchas circunvalaciones, no tiene mucho desarrollo. En cambio el de la figura B ya empieza a tener sinapsis, las neuronas, y igual uno de 40 semanas pues ya tengo ya un mapa mucho más amplio, ¿no? Un mapa neuronal. Lo que vendría a ser el sistema digestivo, pues ya empieza una deglución a partir de las 10 a 12 semanas aproximadamente. Esto ya me estimula un peristaltismo. Voy a tener muy pequeñas cantidades de ácido clorhídrico y algunas enzimas digestivas presentes en cantidades muy pequeñas. Ya las produce, pero como no las necesita, pues no voy a tener cantidades muy, muy grandes. En el caso del meconio, pues está formado por glicerofosfolípidos. ¿De qué? De pulmón. Tengo células descamadas fetales, voy a tener lanugo, vermis gaseoso, detritos no digeridos de líquido amniótico. ¿Por qué es verde, verde oscurito? Porque sobre todo tiene pigmentos, sobre todo la biliverdina, ¿no? Su expulsión está dada por varias cosas. Puede ser por un peristaltismo normal o por una estimulación vagal, sobre todo al nacimiento, ¿no? O en el caso que nos sirve a nosotros, puede darse también una expulsión por una hipoxia, ¿ya? La hipoxia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular la secreción de arginina vasopresina por la hipófisis fetal. Esta arginina vasopresina me va a estimular el músculo liso del colon para contraerse y con la consecuente expulsión del meconio. Esto lo podemos traducir en un sufrimiento fetal debido a que voy a tener una hipoxia mantenida o una hipoxia crónica. El hígado, pues tiene una capacidad reducida para convertir la bilirrubina no conjugada libre en bilirrubina conjugada. Entonces, eso lo podemos valorar al nacimiento, ¿no? El páncreas empieza a segregar insulina a partir de las 9-10 semanas y tengo todas las enzimas pancreáticas presentes en la semana número 16 de edad gestacional. En el caso del sistema urinario fetal, pues ya tengo orina desde la semana número 12. A las 18 semanas más o menos la excreción de orina es de 14 mililitros por día. A término ya tengo una excreción de más o menos 650 mililitros por día. Entonces, esto me va a ayudar al control de la composición y del volumen del líquido amniótico. Entonces, si tengo un bebito o un feto que está orinando bien, con esa cantidad al día de 650 mililitros, no debería tener un oligoamnios, ¿no? Entonces, no debería pensar en una patología renal o en algún problema con el feto. Ahora, en el caso del pulmón, pues tengo una maduración anatómica pulmonar. ¿Cómo lo voy a tener? A ver, en el embrión, pues a los 24 días de formación ya voy a tener un brote traqueal. Entre 26 y 28 días voy a tener ya tallos bronquiales. Entre el día número 35 voy a tener ya algo formados los lóbulos bronquiales. El estadio glandular voy a empezar a partir de la semana número 5 a la semana número 12, voy a tener ya la arborización bronquial, va a seguir el desarrollo glandular y en la semana 16 a 25 ya voy a tener formación de bronquiolos terminales. Como les decía, si es que en esta semana pues nace un feto, pues no voy a tener los sacos alveolares que generalmente se están formando acá entre la 24 y la 35 semanas. Los bronquiolos respiratorios entre las 17 y 24 semanas y la formación de los alveolos ya y
y desarrollo de esto se va a dar entre las 35 semanas, que es ya donde ya puedo tener un feto o un nacimiento que puede ir muy bien, hasta incluso se sigue formando hasta los 2 años de nacimiento. Ahora, ya sabemos que el surfactante se produce por los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 están o revisten los alvéolos, ¿ya? Tienen presencia de cuerpos multivesiculares. Estos cuerpos multivesiculares producen los cuerpos laminares y en los cuales ahí es donde se va a ensamblar el surfactante o factor tensioactivo, que es su otro nombre, por decirlo así. Una vez que se produce el nacimiento, con la primera inspiración, es donde se va a producir esta interfase entre aire, tejido en el alvéolo, y el factor tensioactivo o el surfactante se va a desenrollar de los cuerpos laminares y después se va a extender para revestir todo el alvéolo y prevenir el colapso durante la respiración, que al final ese es el trabajo o la función del surfactante, es evitar el colapso del pulmón, ¿no? Una vez que aquí ya comienza el proceso de respiración. La composición de surfactantes, sobre todo, pues es lípidos, 90%, y proteína, 10%. Como decía, en la síntesis del surfactante está formado por fosfolípido principal, es su principal componente, sobre todo para poder disminuir la tensión superficial. Ahora, dentro de los corticoides y la maduración pulmonar que podemos utilizar para ayudar al feto, si es que tengo un nacimiento inminente, pues vamos a utilizar la betametasona. ¿Cómo utilizamos la betametasona? Lo utilizamos a una dosis de 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. Eso hasta antes de 28 semanas hasta las 34 semanas. A partir de las 34 semanas para adelante, pues ya no me sirve porque prácticamente ya tengo todo formado y también tengo ya la presencia del surfactante, ¿no? La respiración, pues ya la respiración fetal empiezo a tener a partir de las 11 semanas. Ya puedo ver movimientos respiratorios. Ahora, pasando a la parte del sexo fetal, la asignación del sexo fetal al nacimiento es relativo. ¿Por qué lo ponemos relativo? Porque recordemos que tenemos algún tipo de patología que en algún momento nos puede hacer dudar o confundir o no estar seguros del sexo que podemos estar observando, ¿no? A ver, entonces tenemos formación de los conductos de Müller a partir de las 5 semanas. Ahí todavía no tengo sexo determinado. Obviamente el sexo cromosómico ya está determinado desde la formación, pero no lo puedo ver hasta pasando las 6 semanas. Es indistinguible. Tengo el sexo gonadal, que es el que se va a dar por el estímulo hormonal y por el desarrollo que pueda haber, que no necesariamente es el adecuado, ¿no? Y el sexo fenotípico, que es el observable, ¿ya? Ahora, tengo en lo que vendría a ser el testículo fetal y la diferenciación sexual masculina, voy a tener una sustancia inhibidora de Müller, que es la que está producida por las células de Sertoli en la 9ª semana de edad gestacional. ¿Esto qué es lo que va a provocar adelante? La diferenciación sexual tirando para tener un futuro feto masculino, ¿no? Y la secreción fetal de testosterona va a darse por las células de Wolf, sobre todo por la testosterona a partir de la 9 semanas aproximadamente de edad gestacional, y me va a dar me va a segregar, por decirlo así, la 5-alfa reductasa, que es lo que me va a ayudar con la diferenciación sexual y sobre todo con la virilización en caso de los fetos masculinos. Ya voy a tener la finalización de la diferenciación sexual en el caso de los fetos femeninos en la semana número 11, y en el caso de los masculinos en la semana número 14. ¿Por qué esta diferencia? Pues recordemos de que tengo que tener, como les decía, la sustancia inhibidora de los conductos de Müller para empezar a formar recién el feto masculino,
En cambio, el feto femenino va a continuar con su proceso, digamos, normal que está dado si es que no hay esta sustancia. Por eso la diferencia de edad gestacional. ¿Ya? Ahora, acá tengo, por ejemplo, una gónada indiferenciada. Tengo el conducto mesonéfrico, el conducto paramesonéfrico y las células germinativas primordiales. ¿Ya? De las células germinativas primordiales es donde me van a salir las gónadas, y del conducto paramesonéfrico es de donde me va a salir, en el caso del sexo femenino, útero o trompas, y en el caso de sexo masculino, pues próstata y conductos espermáticos, ¿no? Ya. Entonces podemos ver acá, en el caso del masculino que está a mi izquierda, se empieza a atrofiar el conducto paramesonéfrico debido a la sustancia inhibidora. Y acá es donde empieza a desarrollarse la red testicular. Tengo ya una túnica albugínea y los conductos de lo que va a hacer, ¿no? Los cordones testiculares. En el caso del femenino, tengo la persistencia del conducto paramesonéfrico porque no he tenido la inhibición, entonces persiste, y esto ya empieza estos cordones empiezan a degenerarse y tengo ya un epitelio superficial en este caso. Ahora, regreso al feto masculino, voy a tener una mayor diferenciación sexual masculina, ya tengo un cordón sexual primario, que esto ya voy a tener acá la formación de células de Sertoli y una célula germinativa primordial, ¿no? Y esto ya va a empezar a producir testosterona que me va a ayudar con todo el proceso. Y en el caso del feto femenino, pues ya voy a empezar acá a tener la formación de las trompas uterinas, de lo que vendría a ser acá el útero, y de acá posteriormente, pues ya va a salir el ovario, ¿no? Los cordones corticales del ovario y las células foliculares, las gónadas o el epitelio superficial. Ya. Y para tener una visión un poco más grande, digamos, esto vendría a ser los conductos de Müller en un sexo indiferenciado, más o menos. ¿Y cómo termina? Pues en un aparato reproductor femenino aquí, y va a pasar acá a formar los conductos de Wolf en el caso de un feto masculino, ¿no? Y eso sería todo. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda? Sé que ha sido un tema bastante pesado. Ya chicos, entonces con eso terminamos la clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.